Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, que se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda, y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento, ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. El pasaje que la Iglesia nos ofrece hoy nos habla de una trampa que le tienden los saduceos a Jesús. Los saduceos era un grupo de ricos aristócratas y sacerdotes que diferían en varios postulados teológicos con los fariseos. Ellos, por ejemplo, no creían en la resurrección ni en la inmortalidad del alma. Estos personajes se acercaron a Jesús y comenzaron a hacerle preguntas para tenderle una emboscada y dejarlo en mal delante de todos. Ellos le presentan un caso matrimonial tan hipotético como ridículo. Partiendo de la ley del levirato, le preguntan quién será en el más allá el definitivo marido de una misma mujer que repetidamente queda viuda y sin descendencia, y es casada con varios hermanos sucesivamente fallecidos. Lo primero que Jesús afirma es la resurrección de los muertos. Dios nos tiene destinados para la vida, no para la muerte. Nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Es el Señor de la vida. Jesús, además de esquivar sabiamente la trampa, aprovecha la ocasión para añadir algunas enseñanzas sobre la resurrección. Jesús les indica que la vida después de la muerte no tiene los mismos parámetros de esta vida terrenal. Antes que nada, Jesús rechaza la idea infantil de los saduceos que imaginan la vida de los resucitados como prolongación de esta vida que ahora conocemos. Es un error imaginarnos la vida resucitada por Dios a partir de nuestras experiencias actuales.
Hay una diferencia radical entre nuestra vida terrena y esa vida plena, sustentada directamente por el amor de Dios después de la muerte. Esa vida eterna que Jesús nos ofrece es absolutamente nueva. Por eso la podemos esperar, pero nunca la podremos describir ni explicar. Los resucitados, dice Jesús, serán como los ángeles y vivirán en un estado que ahora no podemos ni percibir ni imaginar. Habrá continuidad, pero seremos totalmente transformados. Esta es la imagen de la resurrección que nos espera. La actitud de los saduceos es muy frecuente en nuestro tiempo. Actualmente, muchos pretenden encasillar a Dios en sus categorías, en sus percepciones de lo que según ellos deberían ser las cosas. Muchos hoy en día intentan en vano encasillar al Dios de la vida en su propia lógica. Hace unos días miraba una nota donde unos supuestos sabios y filósofos de nuestro tiempo aseguraban que fue el hombre el que creó a Dios, el que inventó a Dios, porque lo necesitaba para obtener algunas respuestas. Y aseguraban con toda certeza que no fue Dios quien nos creó. Es triste contemplar cómo es que entre más avanza la ciencia, más autosuficientes nos creemos y más nos alejamos de Dios. Es muy triste saber que hay muchas personas que viven creyendo que no necesitan de Dios. Hay quienes viven esperando que les den la razón a ellos y no a Dios. Todo esto son, con todo respeto se los digo, tan solo burdas mentiras que solo nos van a llevar al error, al abismo y al sinsentido de la vida. Fue Dios quien nos creó a su imagen y semejanza, por amor y para amar. En esta verdad se esconde la plenitud del ser humano. Cuando la criatura reconoce a su Creador, la vida adquiere sentido. Por eso, frente a los saduceos de aquel tiempo y de nuestro tiempo, Jesús cita la Sagrada Escritura con una simplicidad y una originalidad que nos deja con el corazón lleno de esperanza y alegría. La prueba de la resurrección, Jesús la encuentra en el episodio de Moisés y de la zarza ardiente. Porque allí es donde Dios se revela como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. A pesar de que estos grandes patriarcas han muerto para este mundo, Dios sigue siendo su Dios, su protector, su amigo. La muerte no ha podido destruir el amor y la fidelidad de Dios hacia ellos. El nombre de Dios está estrechamente unido a los nombres de los hombres y de las mujeres con los cuales Él se relaciona. Y este nexo es más fuerte que la misma muerte. Y nosotros también podemos afirmar esto mismo de la relación de Dios con nosotros. Dios es nuestro Dios. Él es el Dios de cada uno de nosotros. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de José, Dios de la Virgen María, Dios de Jesús,
Dios de todos y cada uno de nosotros. Por esto Jesús afirma, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Aprendamos de Jesús. No caigamos en la trampa de los saduceos de este tiempo que nos presentan a diario sus argumentos e interrogantes tan incontestables como inútiles. No perdamos nuestro tiempo en discusiones absurdas. La verdad es una. Lo que el mundo necesita es amor. Lo que el mundo necesita es conocer al Dios de la vida. Eso es lo que vino a enseñarnos Jesús. No le demos más vueltas al asunto. No necesitamos más explicaciones. Dios es el alfa y omega, el principio y el fin de todo, de lo conocido y lo por conocer. Él está, vive y es. Dios es fuente inagotable de vida. ¿Y dónde está el Dios de la vida? Se preguntarán algunos. Al Dios de la vida lo encontraremos allí donde existe vida, allí donde late el deseo de vivir. Es el Dios de aquellos que, como Jesús y la Virgen María, oran, creen, esperan y luchan por una vida siempre mejor. Al Dios de la vida lo hallaremos siempre donde haya un ser humano luchando por implantar el reino del amor y la justicia. Donde haya un gesto de compasión y misericordia, allí estará presente la vida de Dios. Dios estará con aquellos que se acercan a los que sufren y mueren por falta de amor, de justicia y compasión. Allí estará el Dios de la vida, sufriendo con ellos, asumiendo misericordiosamente su dolor. Y Dios estará también con todos aquellos que, como Jesús, luchan contra la injusticia, los abusos, el egoísmo que mata y oprime. Con ellos estará Dios, sosteniendo su esfuerzo, purificando su lucha, abriendo caminos, alentando la esperanza en medio del fracaso. Es en medio de la vida donde los creyentes debemos descubrir a nuestro Dios como alguien que nos sostiene, nos impulsa y nos llama a vivir y a hacer vivir. No busquemos a Dios entre los muertos, porque no lo hallaremos. Nuestro Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es un Dios de vivos. Con María y como María, creamos en el Dios de la vida, y maravillas hará en nuestras vidas el Santo y Poderoso. Termina el texto diciendo, entonces unos escribas le dijeron, Maestro, has hablado bien. Y a partir de entonces ya no se atrevieron a preguntarle nada más. ¿Quién va a cuestionar a aquel que es la verdad y la vida? Todos nuestros argumentos se disuelven ante la luz de su presencia. En este sábado, busquemos un espacio para honrar y adorar al Dios de la vida, que nos ha creado a cada uno de nosotros por amor y para amar. Seamos canales de vida para todos nuestros hermanos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.